Y me da mucho gusto de estar aquí con ustedes esta mañana. Yo soy muchas cosas, ¿no? Todos somos muchos. Se puede decir yo soy, ¿verdad? Yo soy paulista, yo soy, que trabajé con los paulistas, pero no soy vicentina. Yo creo que después de hoy me van a hacer vicentina. Sí. Porque me encanta la idea de estar con ustedes. Y sí, claro que conozco a San Vicente de Paúl, porque todo católico, todo cristiano conoce a San Vicente de Paúl, la asociación en muchas parroquias. Yo me acuerdo una de las tantas cosas que he hecho, que fue con los paulistas. Nosotros dábamos misiones. Un grupito, organizamos misiones de un sacerdote con una mujer. Íbamos a distintas parroquias en el país. Y una de las parroquias fue en Houston, Texas. Y esa misión estaba organizada por San Vicente de Paúl en esa parroquia. Y me acuerdo la increíble vitalidad que tenía esa parroquia, porque mucha gente participaba en la labor de San Vicente de Paúl. Así que, bueno, me da mucha alegría. Y sin más, vamos a empezar. Les voy a repartir esto para que tengan con ustedes la parte que voy a hacer con ustedes. Y este es el Evangelii Gaudium, la encíclica del Papa Francisco, en que nos vamos a basar las sesiones de hoy. Y cuando estábamos planeando el taller, yo dije, yo quiero la introducción, porque a veces la introducción a los libros, la introducción a las encíclicas, tiene como un resumen, ¿no? Tremendo. Y efectivamente, la introducción a la alegría del Evangelio no tiene pérdida. Así que yo voy a tocar en varios temas que después los otros presentadores van a hablar más. ¿Ok? Pero les voy a mencionar el número 13 de Evangelii Gaudium, que dice: la alegría evangelizadora siempre brilla sobre el trasfondo de la memoria agradecida. Esa cita la tienen en el papel. El Papa aquí habla de la memoria, que es una dimensión muy importante de nuestra fe. Y dice que esa alegría evangelizadora está basada o brilla más cuando tomamos memoria de nuestra vida, de las cosas que han pasado en nuestra vida. Y eso es una gracia que necesitamos pedir. No olvidarnos, ¿no? Sino tener esa memoria. En el CEPI también hacíamos mucho que se llamaba la memoria histórica. Ustedes seguro han hecho memoria histórica. Frank hizo un poquito de eso, ¿no? De la memoria histórica. Hoy vamos a compartir un poco nuestra memoria personal. El Papa aquí también dice: los apóstoles jamás olvidaron el momento en que Jesús les tocó el corazón. ¿Se acuerdan ese pasaje de San Juan, en que Juan y Santiago y un par de otros apóstoles, creo que Pedro también, estaban con Juan Bautista? Y Juan Bautista les dice: ese es el Cordero de Dios. Ese es el que yo estaba anunciando. Y entonces estos apóstoles, que todavía no eran apóstoles, estaban conociendo a Jesús, se van de Juan Bautista y siguen a Jesús. Y Jesús se vira y les dice: ¿qué hacen? ¿Por qué me siguen? Y ellos le dicen: Señor, ¿dónde vives? Y Jesús les dice: vengan y verán. Está en el Evangelio, solo en el Evangelio de Juan.
porque Juan dice, nosotros lo acompañamos. Y eran las 4 de la tarde. Juan se está acordando del día y la hora en que primero conocieron a Jesús y se transformaron sus vidas. Después de eso, dejaron sus redes, dejaron sus barcos, dejaron a Juan Bautista y siguieron a Jesús. Entonces, el Papa nos está enseñando, ¿no?, que esto es lo que queremos hacer. Era alrededor de las 4 de la tarde. Junto con Jesús, la memoria nos hace presente una verdadera nube de testigos. Entre ellos se destacan algunas personas que incidieron de manera especial para hacer brotar nuestro gozo creyente. Acordaos de aquellas personas, de aquellos dirigentes que os anunciaron la palabra de Dios. Entonces Él está diciendo a nosotros, ¿no?, que igual que los apóstoles, nosotros tenemos personas que nos anunciaron el Evangelio. Nosotros tenemos personas que impactaron nuestra vida. Y entonces, eso es lo que yo quisiera empezar hoy. San Pablo en una de sus cartas menciona a la abuela de tal persona, menciona a la mamá de otra persona. Entonces, en nuestra familia, pero después, ¿no?, la escuela, después experiencias de vida. Así que no a veces no es una sola persona, pero que nos fue llevando hasta donde llegamos, ¿no? Llegamos aquí a San Vicente de Paúl o a Emaús o a otros ministerios, ¿no? Entonces, gracias, Dios mío, gracias. Demos gracias con alegría, que es lo que dice Francisco, ¿no? Francisco nos dice la alegría tan tremenda que nos da el pensar en esa gente, en esas experiencias de nuestra vida, ¿no?, que nos han llevado hasta donde estamos aquí ahora. Gracias por compartir, ¿no? Un poquito, esto es un poquito de lo mucho que hay detrás de cada uno de nosotros, ¿no? Como la vida de Chuck, cada uno tiene una historia que contar. Esa historia también tiene sus piedras, sus dificultades. No vamos a compartir esa parte ahora, porque no, pero es parte importante de nuestra memoria, ¿no? Y entonces el Papa Francisco, nada más que voy a decir Francisco, ¿está bien? Sabemos que es el Papa, Francisco. El Evangelii Gaudium quiere que hagamos este día de retiro, este día de reflexión, porque nos invita, en el número 3 dice, invito a cada cristiano a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo. Aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo, nos dice el Señor, o nosotros le decimos a Jesús, aquí estoy para renovar mi alianza contigo. Él nos permite volver a empezar con una ternura que nunca desilusiona. Ustedes saben que Francisco habla mucho de ternura. Sixto García, uno de los que iba a venir hoy, no sé si por fin va a venir, dice que ya contó 39 veces que el Papa habla de la ternura en este documento. Y esta es la primera. Bueno, creo que es la segunda. Desde con una ternura que nunca nos desilusiona. Estamos también empezando el año de la misericordia. El día 8 de diciembre comenzamos el año de la misericordia, que el Papa Francisco empieza para que nosotros tengamos misericordia con los demás. Pero también nos hace falta tener misericordia con nosotros mismos, ¿no? El primero que tenemos que perdonar, primero que tenemos que pedir perdón, ¿no? Entonces, este año empieza, ¿no?, con nosotros mismos para poder, ¿no? El perdón es importante para poder tener alegría, para entonces poder tener la fidelidad
a el trabajo y el ministerio, ¿no? Efectividad. Les iba a contar un ejemplito en mi propia vida. Yo soy madre soltera. Yo había sido monja por muchos años, 15 años. Y cuando salí del convento, y salí porque en la iglesia en 1962, 63, cuando yo entré, ¿cuál era el rol de la mujer? O se casaba o entraba en el convento. No existía el ministerio laico que hay hoy, no existía ese concepto de que somos laicos en la iglesia comprometidos. Entonces mi misión en mi vida, mi fe me había dicho que yo quería amar a Dios y servir a los demás. Y la única manera en ese momento era entrar en el convento. Entonces por muchos años yo fui lo que se llama un radical nun. Radical American nun. Entonces, yo sí me había olvidado de mis raíces latinas y todo eso, y por muchos años, pero entonces fui redescubriendo a los hispanos, sobre todo en este país, y me di cuenta de que esa era una segunda vocación que yo tenía, de trabajar con la comunidad hispana. Y eso me llevó a dejar mi orden, que en ese momento no estaba trabajando con los hispanos ni quería interés. Interesante, ¿no? Como las cosas pasan. Pero voy al problema del perdón. Entonces, yo tenía 30 y pico de años, 32 años, y estaba teniendo muchas experiencias y caí en estado. Decidí tener mi hijo después de reconocer, ¿no?, que era una persona adulta que tenía una carrera, pero estaba en estado y llegué a esta parroquia para trabajar con ellos y me decía, I'm pregnant, estoy en estado. Bueno, pues era muy obvio que estaba en estado. Y la parroquia me recibió. Estaban locos por tener una hispana, una mujer hispana que había trabajado con la iglesia para trabajar con la comunidad. Pero yo esos meses, y en realidad hasta años después, no sabía cómo perdonarme a mí misma, ¿no? Yo tenía mi pecado ante mí, siempre. Y gocé mucho el nacimiento de mi hijo y todo, pero seguía con esta cosa de que cómo Dios me podía perdonar. Y fue a través del ministerio con los hispanos, trabajando con la gente, que me querían, ¿no? Y que yo los quería a ellos, que un día me reconocí en ellos, en ellas. Y dije, pero es que esto es un don de Dios, ¿no? Dios me ha dado este hijo para poder compartir y poder vivir y poder hacer ministerio con las demás. Y entonces tuve un proceso de perdonarme a mí misma en la parroquia y con la gente. Y me dio una alegría tan intensa que me sentía perdonada. Y hace como una semana o 2 semanas, Tony manda un email, un Facebook thing, en que el Papa habla del perdón con ocasión del ministerio, del año de la misericordia. Y parece que lo están entrevistando y él dice, yo soy pecador. Dice, yo soy pecador perdonado. Yo soy perdonado. Yo dije, wow, eso mismo, yo soy pecadora perdonada. Tenemos que llegar ahí a sentirnos perdonados, porque entonces después del perdón viene la alegría, ¿no? Y entonces una vez que nos sentimos perdonados, viene la alegría y entonces podemos ser efectivos. De eso se trata este día, de eso se trata este libro, de sentir la alegría de ser perdonados para poder ser efectivos con los demás. Si nosotros venimos a trabajar con la gente como si fuéramos, ¿no? ¿Se acuerdan de la parábola del fariseo con la mujer perdonada por Jesús, ¿no? Él vino como, yo soy aquí el jefe, el qué sé yo,
y él se sentó ahí y la mujer vino y le lavó los pies con sus lágrimas y le secó sus pies con el pelo. Y entonces él le dijo, mi hija, estás perdonada. Y se viró al fariseo y le dijo, tú no me diste agua para lavarme los pies. Tú no me diste un beso. Ella es lo que ha hecho. Su gran amor la ha perdonado. Por su gran amor es que ha sido perdonada. Ese pasaje bíblico lo hacíamos el sacerdote y yo en las misiones. Yo era la mujer pecadora y él era el fariseo, porque él decía que su padre había sido un alcohólico y a él le costó mucho perdonar a su padre y que él era como el fariseo que se creía que no necesitaba perdón, y yo era la que... Imagínense eso, imagínense ustedes fariseos con otra persona perdonada, imagínense al revés, ser la persona que necesita el perdón de la otra persona. En distintos momentos de nuestra vida estamos en los distintos lugares. Y el Papa Francisco nos dice, durante este año de la misericordia, tengamos momentos en que tenemos que experimentar ese perdón, ese amor, sentirnos perdonados, para entonces después poder evangelizar. Al número 3, él dice, yo invito a cada cristiano a renovar este encuentro. Aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito. Rescátame de nuevo, dice. Señor, acéptame una vez más entre tus brazos redentores. Entonces, estamos llegando ahí al Señor. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este amor infinito e inquebrantable. Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar. El problema no es que no pecamos, el problema es que no nos volvemos a empezar. Entonces todos somos pecadores, pero volver a empezar, ¿no? Volver a empezar con una ternura que nunca nos desilusiona. Ahí va la ternura otra vez, ¿no? Y entonces, en los próximos números, del 4 al 8, todo esto es la introducción, del 4 al 8, él nos habla del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Muy rapidito se los voy a mencionar. Él habla del profeta Isaías, del profeta Jeremías, Zacarías, Sofonías, y esta cita: tu Dios te renueva con su amor y baila contigo con gritos de júbilo. Dios baila contigo. ¿A ustedes les gusta bailar? Sí. Yeah. Dios baila contigo con gritos de júbilo. Esto es del profeta Sofonías. Entonces, en los evangelios y los hechos de los apóstoles también tiene varios. ¿Se acuerdan María? Cuando ella dice, mi espíritu se estremece de alegría en Dios mi Salvador, parte del Magnificat. Entonces, él va a través de, yo casi se le ve estudiando el Antiguo Testamento y estudiando el Nuevo Testamento, sacando los momentos en que las personas del Antiguo y del Nuevo Testamento hablan de la alegría de estar con Dios, o hablan de la alegría que Dios tiene de estar con nosotros. Unos pasajes muy bonitos del Nuevo Testamento son cuando Lucas cuenta son tres parábolas. Eso está más adelante en mis notas, pero lo voy a mencionar aquí. Hay 3 pasajes de Lucas. A ver si encuentro dónde está la cita, porque creo que es Lucas 5 o 6, pero bueno, está marcado aquí. No importa. Son 3 parábolas
que se llaman la de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la del hijo perdido. En realidad no es el hijo pródigo, es el hijo perdido. Son 3 pasajes en que Lucas está hablando de la imagen de Dios. La imagen de Dios con la oveja perdida es el pastor que sale a buscar. Hay 99 ovejas, pero él se deja las 99 y sale a buscar la oveja perdida. Entonces dice, ¿qué regocijo hay en el cielo cuando se encuentra esa oveja? Ahí el cielo, los teólogos dicen, el cielo simboliza Dios. Es la alegría de Dios cuando esa número 100 que estaba perdida se encuentra. Segundo ejemplo, la mujer que pierde la moneda y busca por todos lados, encuentra la moneda y reúne a sus amigas y dices, vamos a celebrar por la alegría que siento de que he encontrado la moneda. Ahí la mujer simboliza la alegría de Dios al encontrar esa moneda perdida, esa persona perdida. Y el tercero, el hijo que se lleva el dinero y después vuelve y es el hijo perdido con el padre pródigo. Y ahí se ve la imagen de Dios otra vez con el padre que le abraza y tiene al hijo no es solo perdido sino encontrado. Mi hijo estaba muerto y tiene nueva vida, ¿no? Es la alegría de Dios ante nosotros. Esa es la alegría que Frank estaba mencionando, ¿no? Cuando ustedes van a las casas, ¿no? Si ustedes vienen con alegría, ¿no? Porque están llevando a ese amor de Dios, el amor de Dios que viene a través de ustedes, ¿no? Con esa alegría. Entonces, el número 6 dice, no, direcciones. El número 6 nos dice que tenemos que tener, dice, hay cristianos cuya opción parece ser la de una cuaresma sin Pascua. Cuaresma sin Pascua. Dice Francisco, no podemos ser una cuaresma sin Pascua. Tenemos que tener esa Pascua, esa alegría, porque nace de la certeza personal de ser infinitamente amados, más allá de todo. Dios nos ama más allá de todo. Entonces, el ser infinitamente amados, eso nos lleva a tener esa alegría. Eso en realidad fue a pesar de la pobreza, a pesar de los sufrimientos. Y aquí Francisco contesta la pregunta que les hice al principio, ¿no? Él dice, el encuentro con el amor de Dios es el que nos lleva más allá de nosotros mismos a nuestro ser más verdadero. Nos estamos encontrando con nuestro ser más verdadero. Esto es lo que nos da el sentido de la vida, ¿no? Cuando tú empezaste a trabajar, tú dijiste algo de eso, como que me dio un nuevo sentido a mi vida, ¿no? Esto, cuando hacemos por los demás en nuestro trabajo, nos da sentido en la vida. Aquí está el manantial de la acción evangelizadora. Entonces, él entra en la próxima sección, que ¿cuál es el manantial de la acción evangelizadora? Es la alegría, pero es el evangelizar. Entonces, los números del 9 al 13, él habla de lo que es el evangelizar. Y otros van a trabajar más este tema, pero quiero mencionarles un par de cositas y con esto terminamos. Él dice, el amor de Cristo nos apremia. ¿Se acuerdan? Pablo a los Corintios. Quien quiera vivir con dignidad y plenitud no tiene otro camino más que reconocer al otro y buscar su bien. Entonces no podemos quedarnos en nosotros mismos ante esa
alegría de ser amados. No nos queda más remedio que buscar al otro y querer hacerle el bien. Eso es puro, puro, puro lo que ustedes están haciendo, esta llamada, sea cual sea nuestro ministerio, ¿no? Y entonces después él habla de la vida se acrecienta dándola. Es cuando damos nuestra vida que nuestra vida crece. Se apasiona en la misión de comunicar vida a los demás. Esa es la vida. Estamos llegando al meollo de la cosa. También dice, no con cara de funeral, no evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos. Esa impaciencia de hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Sino ministros del evangelio cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido ante todos en sí mismos la alegría de Cristo. Ese es el número 10, me encanta. Y tengo un breve ejemplo de eso. ¿Se acuerdan que yo, bueno, sí, pues fui misionera con los paulistas y proclamaba el evangelio y me encantaba el preaching, ¿no? El ser predicadora. Y lo hacíamos fuera de misa. No hacíamos misa porque entonces no se puede, ¿no? No se puede hacer homilías en la misa, la mujer. Pero si no es misa, sí se puede. Todavía. ¿Eh? Todavía, pero llegará. Pero eso fue el height, lo más alto de mi ministerio. En realidad, no. Yo me creía que el haber sido misionera con estas misiones y predicar iba a ser lo más grande de mi ministerio. Pero después llegué a Omaha, Nebraska, y por 14 años trabajé con las mujeres inmigrantes, muchas indocumentadas. Y ese trabajo con las mujeres inmigrantes, un programa de mujeres y valores que tuvimos y otras cosas, y después conseguir becas para muchachas indocumentadas. Yo no estaba hablando, yo no estaba evangelizando, pero yo estaba viviendo mi alegría y mi evangelización, y con eso pude ser efectiva en llegar a estas mujeres y hacer y organizar y poder y ver la alegría de una joven que pensó que no iba a ir a college, que había estudiado como loca. Yo digo femenino porque el college era de mujeres nada más, así que no podía dar becas nada más que a las mujeres, pero también por supuesto los hombres. Pero ver las caras de estas muchachas que llegó un momento en que se enteran que son indocumentadas y que no van a poder estudiar, que no van a poder ir a college, ¿no? Y conseguir estas becas de donantes que creían en lo que estábamos haciendo y decirles, tú tienes una beca completa para poder estudiar en una universidad católica de mujeres privada. ¡Wow! ¡Qué satisfacción! Pero no fui yo. Pero esa satisfacción, yo creo que esa es la alegría de poder servir a los demás. Eso es el high de mi vida. Bueno, pero eso es lo que está hablando Francisco. Nos está diciendo, somos ministros cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido la alegría de Cristo. Y él dice, sea lo que sea que trabajen. La novedad que él habla es que siempre es algo nuevo. Aunque, dice, una nueva nos hace a sus fieles siempre nuevos, aunque seamos ancianos. Eso está una cita, número 10. Toda auténtica acción evangelizadora es siempre nueva. Nuevos caminos, métodos creativos, signos más elocuentes para el mundo actual. Y yo voy a dejar que otros hablen más sobre esa parte. Al final, la nueva evangelización, que es la última sección del 14 al 18,
Tiene muchas partes, dice el triple ámbito de la evangelización, pero dice la actividad misionera es el paradigma de toda obra de la iglesia. Hace falta pasar de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera. Esa es una cita, se llama de Aparecida, que es la reunión de los obispos latinoamericanos del CELAM en el 2007. Y Aparecida fue resumida, los resultados de esa reunión de Aparecida. Jorge Bergoglio, que en ese momento cardenal, fue el que resume uno de los del equipo redactor de ese documento. Entonces él tiene esas palabras bien frescas en él. Pero eso es lo que nos hace falta a nuestra iglesia hoy día, escuchar, ¿no? No es conservar las cosas, no es tratar de imponer las reglas antiguas. Es una pastoral decididamente misionera. ¿Cómo? Con creatividad. Y Francisco lo sigue diciendo, él dice, ahora lo acaba de decir a los obispos en África, ¿no? Tenemos que tener una iglesia siempre renovada, siempre renovada. Entonces nos está hablando a nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que crear nuevas maneras de evangelizar, de obrar nuestro ministerio para el mundo de hoy, para la realidad de hoy, para los jóvenes de hoy. ¿Cómo? Poco a poco, hablándolo, buscándolo, se nos va a clarificar. Pero él dice, lo importante es el estilo evangelizador que yo invito a asumir en cualquier actividad que se realice. ¿Y cuál es ese estilo? Alegraos siempre en el Señor. Y con eso termina la introducción de Evangelii Gaudium, ¿ok? Y termino yo mi parte. Gracias.